En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre, Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día miércoles, ya 30 de marzo 2022. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. ¿Qué nos enseña el día de hoy? Vamos con el Evangelio, es Juan, capítulo 5, versículo del 17 al 30. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: Les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llegará la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No los sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes, Mari? Está largo. Sí, está largo y entiendo que estamos en tiempo de Cuaresma, en donde Dios nos pide que dejemos el pasado, que actuemos y que seamos, nos arrepientamos de todo lo malo que hemos hecho, porque como dice él, viene el juicio, se acerca el tiempo de juicio, donde Dios nos va a juzgar, y todo lo que hayamos hecho en la tierra determinará si tendremos vida eterna, o pues nos mandará al purgatorio. Como Dios nos envió a su Hijo a pasar ese calvario por nuestros pecados, a que Él muriera por nosotros, para darnos Dios otra oportunidad, y aún así no creemos en Dios, aún así no creemos que Dios tiene misericordia de nosotros, pero todo llega a un término donde que nos enseña que Dios nos envió a su Hijo, como dice la palabra. No hay padre, o como dijo, que un hijo no hace lo que su padre hace, sino que él estaba haciendo lo que su padre le estaba pidiendo. Prácticamente Jesús era Dios. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo. O sea, copiar, o sea, el Hijo, si te ve todo el tiempo emborrachada o tomando o en pura fiesta, pues eso va a ser el Hijo. El día de mañana va a pasar exactamente lo mismo. Si te ve cerca de Dios, si te ve creciendo cerca de Dios, ese muchacho va a crecer cerca de Dios.
los fariseos se acercan a Jesús y le empiezan pues, a quererle, a buscar, ¿no? Porque había sanado el paralítico en sábado. Pero ¿por qué lo sanas en sábado? Pues, mi padre trabaja, yo trabajo. Para el pueblo judío creen que el sábado es solamente sentarte y ya no hacer absolutamente nada. Es tiempo de oración, sí, ciertamente es tiempo de oración, pero es tiempo de misericordia. El descanso en el Padre es cuando tú llevas la obra de Dios, cuando tú haces la caridad, cuando tú eres humilde, cuando tú eres bondadoso y caritativo con el enfermo, con el sediento, con el que tiene frío, con el que está pasando problemas en la cárcel o en donde quiera que esté. Ese es el descanso de Dios. Descansemos en el Señor, aprendemos a descansar en el Señor. Entonces, cuando tú hagas eso, entonces serás verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo hace lo que ve hacer el Padre. Y Jesús es nuestro Padre y Él lo hizo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si Jesús nos lo enseña y Jesús es nuestro Padre, seamos como el Padre. Dice Jesús, así como el Padre da vida, pues yo también doy vida y se la doy a quien yo quiera. O sea, no quiere decir que no cualquiera va a tener vida. Esta persona estaba paralizada y la sanó Jesús, pero la parálisis no nos basamos en lo físico, sino en lo espiritual. En lo espiritual. La parálisis significa el que no puedes hacer absolutamente nada, ni te acercas a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que te detiene, que te impide levantarte y caminar a la presencia de Dios. Y Dios lo sana, Cristo lo sana, y al sanarlo espiritualmente hablando, le da vida, esa vida. Jesús vino a darnos vida, pero es para todo aquel que cree en Él. De nada sirve que tú creas solamente, que tú conozcas a Jesús, que tú hables de Jesús, que tú proclames a Jesús, pero no le crees a Él lo que Él dijo. Hace 2 días o 3 días decía, en Nazaret, ustedes si no ven un milagro no creen. ¿Verdad? Entonces tenemos que creerle a lo que Él dijo. Y para tener vida y vida en abundancia, tenemos que seguir sus mandamientos y sacramentos que dejó en su santa iglesia, no fuera de la iglesia. Entonces tendremos vida y vida en abundancia. Y luego habla de un juicio. Y ese juicio es al que vamos a enfrentar todos. Jesús dice, el que va por el camino bien, no sufrirá juicio. Si tú llevas tus sacramentos tal y como son, no sufrirás juicio. Porque una persona que es bautizada se integra al cuerpo de Cristo. Una persona que es confirmada recibe a Dios porque renunció a Satanás. Una persona que es en el sacramento de la confesión, pues no es juicio, no lleva al juicio. ¿Por qué? Porque confiesa sus pecados continuamente, está purificando su alma continuamente. Y al confesar tus pecados, tienes el derecho de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la sangre que nos da la vida eterna. Entonces tú estás cumpliendo con los sacramentos y mandamientos de Dios, no vas a entrar al juicio. Pero si en tu terquedad y en tu necedad quieres seguir viviendo la vida para agradarle a tus amigos, amistades, compadres, hermanos, amigos o familiares, pues sigue por el camino que vas. Pero el día de mañana que caigas en ese lugar de tormento, que es el purgatorio, si bien te va, porque te puedes ir al infierno por terquedad y por necedad, donde quiera que estés, esos 2 lugares son tormentos. Y entonces ahí desearás haber aprovechado tu vida aquí en la tierra. ¿Cuántos años tienes? Esos años ya no cuentan. Si los aprovechaste, qué bien. Si los desaprovechaste, pues ni modo. Tu vida empieza hoy. Hoy. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quieres para el futuro? ¿Seguir el camino que andabas? ¿Empezaste una vida nueva? ¿Qué vas a hacer? Porque lo que te da la salvación
y te impide el juicio es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cada día que pasa sin comer el cuerpo y la sangre de Cristo, tú vas manchando ese vestido blanco que Dios te dio, que es el alma. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿preguntas? No. No. Dice una palabra que muchos decimos, no escarbes porque encontrarás. ¿Y sí? Entonces, tenemos que seguir en las cosas de Dios y para adelante y creer y tener fe. Y mira, si tú haces la palabra de Dios, mira lo que dice en la primera carta, creo que es Isaías, ¿no? Sí, es Isaías capítulo 49, versículo del 8 al 15. Hoy, las promesas que Dios hace para todo aquel que le cree a Él, no que cree en Jesús, que le cree a Jesús, que sigue sus mandamientos y sacramentos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Así dice el Señor, en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan, a los que están en tinieblas, vengan a la luz, aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis momentos en camino y mis senderos se nivelarán. Mírenlos venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente, y los otros del país de Sin. Exulta el cielo, alégrate, tierra, rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí están las promesas. Imagínate creerle a Jesús, y no solamente en la vida que viene, en esta vida, caminar bajo un sol, bajar, caminar donde no te falta absolutamente nada, donde la presencia de Dios esté al lado tuyo, donde el abrigo de Dios esté siempre contigo, donde no vas a tener dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque el que reina en tu vida es Cristo. ¿Por qué muchos sufren? ¿Por qué cuando le pasa algo a un hijo, a un esposo, una esposa, un padre, a un hermano, a un familiar, el corazón se deprime, se entristece? Porque todavía no habita Dios ahí. Es que cuando habita Dios en tu corazón, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Y de ti y de tu boca salen palabras de aliento para esa persona que está pasando por un tiempo malo. Y esa persona, al oír esas palabras de aliento, sienten como un refresco en su dolor, porque no eres tú, sino Dios, el que habla por ti. Amén. Amén. Así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy revergüe en sus corazones. Hay un juicio. Tarde o temprano usted tendrá que rendir cuentas ante ellos. Había una muchacha que trabajaba con nosotros, como 45 años. Tenía un temor. Ella era hermana protestante y sin embargo tenía un temor a morir. ¿Y quién iba a decir que este año iba a morir ella? Y que iba a enfrentar a Dios. Nosotros le hablamos del purgatorio y de la gracia de Dios en la Iglesia Católica. No quiso creer. Ahora está en el juicio de Cristo, justo juez. Si ella despreció a la Virgen María y despreció la misericordia de Dios en su Santa Iglesia, nosotros como hermanos
pedimos por ella. Que Dios tenga misericordia de ella y que Dios le permita mínimo entrar al purgatorio. ¿Por qué? Porque somos tercos y somos necios. Esta vida no es la de nosotros. Nosotros hemos venido aquí a este mundo con un propósito, la sanación de nuestras almas. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Oren y recen por nosotros, que nosotros oraremos por ustedes. Así sea. Amén.